26 dice la palabra: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. Estamos leyendo este verso 2 de Isaías 26. Aquí se nos habla de las 5 vírgenes sensatas que se prepararon con la reserva del aceite, precisamente porque esas encontraron la puerta abierta, mientras realmente las demás no la encontraron. Quiero decirles que nosotros estamos en un tiempo, no tratamos de encajar la situación con algo que realmente ha sido escrito, porque precisamente en ese tiempo estamos en la preparación, y lo que Isaías 24 a 26 habla es para el fin de los tiempos. Eso yo lo digo porque mucha gente están estudiando y han visto que Isaías 26 es para ese tiempo. Esto no es una realidad, no es una verdad. El 26 habla del tiempo del fin. Y ahora mismo estamos precisamente en el tiempo de la preparación, acercando el fin, porque sabemos muy bien que realmente ya la higuera, que es Israel, ya reverdeció desde el año 48, y el año 2028 ya cerramos la generación de 80 años, que es una generación que realmente está culminando esta profecía y los acontecimientos realmente que están desarrollando. Por eso esta década es muy importante proféticamente. Según Mateo 25, estamos hacia el cumplimiento de la generación que verá estas cosas. Por lo tanto, se requiere mucha realmente preparación. A mí estoy diciendo algo importante. Estoy diciendo que desde el año 1948, cuando Israel se constituyó como país, dentro de la generación que iba a ver este acontecimiento y las cosas que van a suceder, no iba a pasar la generación. Una generación tiene 80 años según Salmo capítulo 90. Entonces, ya todas las cosas, vemos que estamos entrando en la década de los acontecimientos y lo que Dios va a permitir hasta que realmente Él llegue. Entonces, habla sobre el tiempo de que nosotros tenemos que guardar en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Estoy leyendo Isaías 26 todavía. Y dice la palabra, verso 4, tengan fe en Jehová perpetuamente. O sea, el Señor está diciendo, pueblo, tenga fe, tu pensamiento persevera en mí, para que entonces puedes tú llegar toda esta unción requerida para los tiempos finales. Así se nos dice sobre el elemento que se produce por guardar las verdades realmente celestiales, que por guardar las verdades se produce la fe. O sea, la fe es una consecuencia. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuándo todo esto que está diciendo Isaías 26? Dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria con el deseo de nuestra alma. O sea, aquí se habla del derrumbe de Babilonia, mencionado en Apocalipsis capítulo 18, ¿cierto? Es la ciudad que se va a ser humillada, el sistema que va a ser humillado. Y el llamado de salir en medio de ellas ahora, para prepararnos para que aquel día de sus juicios, que te hemos esperado, como dice la palabra, estemos en justicia y en fe para entrar por las puertas de reino
como las vírgenes sensatas. Leemos los siguientes versos tan importantes porque algunos dicen que el Señor les dijo que estamos realmente en un tiempo, o sea, similar que la cuarentena y la epidemia, está en el tiempo del fin, o sea, quieren asimilarlo esto, pero aquí nos dice que no, que esto es al final de los tiempos, donde realmente estamos entrando en la recta final de la gran tribulación. Dice verso 11, verán al fin y se avergonzarán. Jehová, en la tribulación te hemos buscado, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así estamos delante de Dios Jehová. O sea, en ese tiempo estamos ahora gimiendo, buscando, porque sabemos que entonces en la tribulación, que lo vamos a buscar, Él nos va a responder. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Realmente es la gran tribulación, por lo cual sabemos que sucederán cosas y que el Señor nos está dando el mensaje, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para, oye por favor, castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Obviamente estamos hablando que de la resurrección. O sea, quiero que aclaremos esas cosas para que no descodificamos la palabra al antojo de una primera interpretación simple o fascinante, sino que realmente vemos que Isaías 26 apunta al final de los tiempos. Ahora voy a entrar al tema, un llamado para prepararse, para no ser desprevenido para aquel tiempo. Amén. Entonces, si la fe, estoy pensando, por favor también ustedes, imagínense eso, que si la fe al tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas, entonces, hermanos míos, el potencial que tiene la fe es colosal. Es colosal. Entonces, definitivamente la fe es todo lo que yo necesito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no la uso siempre en vez de quejarme? Necesitamos esta noche, trataré de ver los aspectos y las condiciones de cómo funciona la fe y tratar de transmitirlas en un entendimiento realmente profundo. Me parece que algo no se ha entendido bien sobre la fe, y por esto muchos la usan como el último recurso de nuestra gaveta espiritual, diciendo hasta en forma triste, no me queda otra cosa que la fe. ¿Lo has escuchado esto? Es posible que nosotros tenemos un recurso tan importante y decimos, no me queda otra cosa que la fe. O sea, entonces tú has hecho otros recursos, otras cosas, y ya entonces al final lo que queda es la fe. Pero yo creo que ni siquiera es la fe que el Señor está hablando, porque la fe es mi primer recurso y es el recurso para todas las cosas. Pues si así es como lo dices, si ni necesitas otra cosa, ni es con lo que te quedaste, sino con lo que te inicia tu victoria. O sea, es muy prudente analizar todo este asunto realmente y poder comprender cosas del uso de la fe. Entonces, quiero antes de dar esta explicación, hacer una memoria de 2 Corintios 11:2. Dice, os he desposado a un solo marido. Ahora va a comenzar la comprensión. Fuimos desposados, o sea, comprometidos a un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Creo que realmente debe ser la conciencia de todo cristiano cuando recibe
la convicción de la fe, cuando oye la palabra, se arrepienta y entonces comienza a madurarse. El punto es que realmente fuimos desposados a un solo marido. Creo que este verso, hermanos míos, es suficiente para lograr entender nuestra responsabilidad ante una preparación demandada para nuestro encuentro con Cristo como una Virgen Santa, inmaculada, de un solo marido y sin mancha y ni arruga. Esto significa una iglesia que se dedique completamente para su Señor, por un lado, pero también, por otro, de una condición de un marido que es el responsable, que la va a sustentar y la va a cuidar, como dice la palabra y como lo hemos mencionado hace tiempo atrás. Cuando nos presentamos, hermanos míos, ante el Señor para seguirle, lo hacemos con la idea de un compromiso de purificación para el esposo. O sea, todo este tiempo nos estamos preparando, nos estamos purificando para que nosotros podamos presentarlos para las bodas del Cordero como un esposo. En esta vida nos capacitaremos entonces en producir, a través de la purificación, acción de fe. Y en medio de cualquier tribulación estaremos presentes para marcar la diferencia. Entonces, lo que yo quiero decir es que la novia actúa solo con fe. Porque cuando estamos, y ahí ahora viene la idea culminante de que la fe es una consecuencia de nuestra purificación. Si no estamos en esta condición, hermanos míos, no puede haber fe, porque la fe es sinónimo, esa relación se produce a través realmente de nuestra purificación y de nuestra conciencia que estamos guardando las verdades celestiales. Entonces el mundo entero ahora está temblando ante una incertidumbre. Lo hemos visto, basta uno salir realmente también en cualquier supermercado para que vean cómo todo está realmente casi vacío en muchas galetas de supermercado. Entonces no es de extrañar que con razón vemos frases como mi fe no es muy fuerte en conversaciones con hermanos, con amigos o parientes, o dicen que me es difícil yo realmente desarrollar la fe. Muchos hablan de la fe dentro de un contexto teórico, por eso en el momento de ser ejercitada no la poseen, porque la fe, a lo quiero llevarles, no es sino se está arraigándose ya con la purificación de la palabra, del agua por la palabra, no que va a aparecer un momento difícil de tribulación. Y ahí es donde muchos tratan de sacar recursos de sí mismo, por sí mismo, pero entonces eso no es en sí fe. Y lo voy a explicar más adelante, porque la fe es una fecundación con la palabra. O sea, la palabra de oír requiere el entendimiento para que pueda producir fe, porque la palabra que no se entiende en realidad tampoco se recibió y se oyó en el corazón. La puedes oír, pero no la has recibido. Y eso sabemos muy bien cuando se habla de la parábola del sembrador. Y muchos no tienen el resultado de la fe porque precisamente no han tenido la condición adecuada para que esa palabra pueda ser fecundada dentro de nuestro ser. A pesar de que la fe está mencionada en muchos ministerios como su lema ministerial, es muy poco usada por sus miembros en los momentos realmente oscuros, tenebrosos y de incertidumbre social. Millones carecen de la fe para recibir respuesta en sus oraciones. Por lo menos yo he escuchado siempre cosas que dicen, a mí Dios no me escucha, de creyentes. Y para liberar sus mentes de miedos y de preocupaciones, tenemos que realmente tener una clara definición de lo que es la fe en nosotros. En gran medida, eso se debe a la falta de entendimiento sobre qué es la fe. Entonces,
puede ser que nos hemos desviado un poco de la idea porque años atrás nos ha inculcado una idea sobre algo positivo relacionado con el positivismo con la fe. Dios está haciendo preparativos de una forma detallada para el retorno de Cristo. Eso tenemos que saberlo muy claro. Y a esos preparativos, que tienen muchos detalles, también la iglesia se prepara. O sea, Cristo se está preparando en el cielo, suceden cosas, pero también aquí en la tierra la iglesia se prepara Cristo y se prepara también realmente la iglesia. Y el acto más crucial de la preparación es la restauración de la verdad dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Siempre he dicho, y lo creo fielmente, que hay dos iglesias, es la verdadera y es la falsa iglesia. Y ahí realmente podemos verlo también en relación con la parábola de las 10 vírgenes. Pero no solo esto, cuando leemos también, por ejemplo, Mateo 7, verso 21, dice que muchos aquel tiempo le dirán: Señor, pero en tu nombre hemos predicado, hemos sacado demonios, hemos sanado, hemos hecho en la congregación. Dice: yo no los conozco, porque obviamente esta iglesia estaba ahí, o sea, a lo mejor formaba parte físico del cuerpo, pero espiritualmente estaba ausente. Entonces, yo quiero decirles que el escudo de la fe como nuestra arma, porque dentro de la armadura la fe vemos que se presenta como realmente como un escudo. Cuando Jesús caminó por la tierra, él poseía fe. Esto es muy importante que lo podemos comprender esta noche. Él poseía fe. Y todo lo que él ha hecho, lo ha hecho, los milagros, las situaciones, como él predicó, la distinción que hizo, todo lo que ha hecho en milagros, en poder, en prodigios, lo ha hecho en medio de la fe, porque él poseía fe. Entonces, tenemos una frase por la cual él mismo dijo, y es para mí muy reveladora en relación con nuestra fe. Él dijo que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Porque lo que ha hecho Jesús no lo atribuyó en sí mismo como hombre. En realidad esa frase está liberando el potencial que hay dentro del hombre espiritual. Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, quita la fuerza del meramente natural por el despojo de sí mismo para dar lugar al mayor potencial que puede habitar dentro de él, que de hecho estaba habitando dentro de él mismo. Y creo que Jesús nos define una gran verdad que requiere un buen entendimiento y obediencia. Si no era el mismo Jesús que hacía todas estas cosas que vimos por medio de su vida, ¿quién las hizo entonces? Ese es el contenido del verdadero mensaje de Jesucristo. Dice: el Padre que mora en mí es Él que hace las obras. Por favor, es sencillo, lo hemos escuchado, pero mira qué fácil lo libera. Él no hacía, o sea, todo este poder que podríamos ver en cuanto a milagros, definitivamente era no el mismo Jesús en sí, sino, él lo dice: el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y este estatus y dimensión espiritual ni puede ser retenida, ni puede ser ausente, porque obviamente nos va a ayudar, porque por eso le digo también que las obras que usted va a hacer, van a ser obras mayores de las que yo he hecho. Se basa en eso. Aquí tenemos el mensaje del increíble potencial del hombre que se encuentra por medio de su cruz. En la guerra, el enemigo evita lo fuerte.
y ataca lo que es débil. Esto es algo que tenemos siempre, no solo de pensarlo, saberlo muy claro. Tenemos que buscar ser fortalecidos en Dios, iniciando con el orden de no hago mi voluntad, no vivo yo. De hecho, Jesús lo dijo muy claramente, de que nadie era digno de ser su seguidor si no tenía presente esas dos cosas. Y la cruz consta decir que es no hago mi voluntad, no vivo yo. Entonces ya viene el potencial por lo cual ya Cristo vive en mí, que es el Padre que obra en él. Por eso decía también Juan 17, el Padre en mí, yo en él y ellos en mí. Entonces el enemigo dejará conseguir ventajas y vencernos. Las ventajas de Satanás apuntan y atraviesan a nuestro ego alterado que no quiere sujetarse a la cruz. Porque en este estatus Satanás encontrará otro en las puertas de tu corazón. Si tú te niegas, obviamente la presencia dentro de tu ser la va a hacer Jesucristo, por lo cual ya Satanás fue ¿qué? Vencido. Pero si estamos nosotros, nuestro ego alterado, lamentablemente es donde él consigue ventajas contra nosotros y realmente y consecuentemente nos vence. El enemigo no batalla con los fuertes de Cristo, por eso decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez lo hará una vez para ver si Cristo está allá adentro, pero cuando verá que allí está presente la fortaleza divina, no volverá a atacar, seguirá hacia los más débiles, y el que allí puede lograr que penetrarse. Por eso dice resistir al diablo y el que él huirá. Si hoy honestamente nos consideramos débiles, está bien, lo entiendo, pero quedarnos en este estado es nuestra responsabilidad, ya que Dios nos ofrece su fuerza para dejar de ser débiles y comenzar a vencer. El enemigo tiene garantizada su victoria sobre los débiles, que son desprotegidos por dos razones: falta el escudo de la fe y por la falta de la confianza de su promesa. Y lo que voy a hablar es muy importante sobre lo que es la promesa y dónde entonces se desarrolla nuestra fe, porque si no hay promesa no puede haber fe. Entonces la palabra de Dios en función de promesa es donde nuestra fe descansa y funciona. Lo voy a repetir, la palabra de Dios en función de la promesa es donde nuestra fe va a descansar y va a desarrollarse, va a funcionar. El mensaje de Cristo nos trajo la buena noticia del que el Padre que mora en nosotros es el que hace las obras. Y este mensaje será cierto con las raíces mismas de nuestra fortaleza, poder y seguridad del trascendente y maravilloso potencial que hay en todo nacido de nuevo que se convirtió ya en la novia de Cristo. Cómo Jesús realizó sus milagros e hizo sus poderosas obras. Lo que Jesús hizo y los milagros que realizó no los hizo, por favor, oye esa palabra, por ningún poder sobrenatural suyo. O sea, en su forma humana, porque sabemos que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. En su humanidad, él no poseía algo que se pueda decir, esto es dentro del hombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente que las obras que él está haciendo las hacía el Padre que estaba ¿qué? Dentro de él. Todo eso lo que hizo, cada milagro que realizó se hizo literalmente a través de la fe. Por esto es el autor de la fe, estableciendo así un ejemplo para nosotros. El Padre que mora en mí, explicó Jesús, él hace las obras. Si así como puede suceder con nosotros, según lo que Jesús nos ha dicho en Juan 17:21, como tu Padre estás en mí, también ellos estén en nosotros.
Todo eso es asunto de la fe en su promesa. Es lo que Él ha dicho y es lo que Él estableció. El poder de Dios Todopoderoso, el Creador, estaba literalmente en Jesús. Y el mismo idéntico poder está en nosotros para su uso. Por esto Él lo entregó. Cuando Él se sentó, entregó esto a la iglesia. Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, hombres comunes, humildes y hasta ordinarios algunos, tenían ese mismo poder, el mismo poder idéntico que Jesús tenía, porque vivían y caminaban por el poder que obraba en ellos. Esto necesitamos comprenderlo, porque el mismo Jesús decía que la obra que Él estaba haciendo, la hacía por el Padre que estaba en Él. Y parece que hoy nos falta este poder. No porque Dios nos niegue este poder, sino porque hemos adaptado el poder y escepticismo de un mundo materialista. De repente queremos entender que la fe es algo que está en nosotros, pero es la fe que está del Padre que habita en nosotros. Tenemos que aclararlo esto. Si el Padre habita, ya vamos a ver obra. Si el Padre no habita, no veremos obras. Nuestras mentes están tan llenas y afanosas de intereses materiales pertinentes en esta vida, que nuestras vidas están de falta suficiente en la dependencia de su palabra para producir fe. Entonces necesitamos obviamente asegurarnos a la condición genuina de que realmente Cristo está en nosotros, que el Padre está en Él, para que las obras que estamos haciendo sean realmente por encima de lo común y sean sobrenaturales. Amén, mis hermanos. O sea, la fe viene antes de la posesión. Y ahí es el punto. Uno, antes de recibir la posesión, ya tiene la sustancia. O sea, esta certeza de que la poseerá. Esta es la fe. Tengo la sustancia dentro de mí porque el verbo está en mí. Por esto la fe es una evidencia. En realidad, cuando hablamos de fe, la fe es una evidencia. O sea, si usted predomina en fe, es la evidencia de que lo que te da, sin necesidad de verlo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo da testimonio que esta obra se va a realizar. Mucha gente dice: ¿por qué los sanadores del tiempo actual no van a los hospitales a sanar tantos enfermos? ¿Cierto? Lo hemos escuchado en las redes, como que se desafía. Puedo responderles solo con un solo verso. Mateo 13:5. De hecho, Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vemos que la fe realmente también se necesita una confianza. Por la otra parte, Jesús no hizo milagros en una ciudad porque había mucha incredulidad. Entonces, el Padre hace las obras, pero quiere que lo confíen. Hermanos, todo es asunto de fe. Jesús tenía fe, pero para una sanación suya se requiere tu fe. Por eso en Marcos 5:34 dice: Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. O sea, la sustancia que está dentro de ti y la seguridad del testimonio ya te han salvado. ¿Qué sustancia? Sustancia que había una promesa que el Señor sana. ¿Por qué? Por la condición. Y tu fe es la evidencia que Dios está en ti y obra por ti. Donde Dios está involucrado, su evidencia es una prueba de que recibirá lo que se ha pedido. ¿Y cuál es esa prueba, esa evidencia? Cuando la semilla está fecundada dentro de la tierra dentro de sí misma lo sabe. Aunque nada es visto en toda la tierra por fuera, pero por dentro se conoce todo ese desarrollo. Hay un testimonio interno. Dios produce fruto en aquellos que su palabra ha sido fecundada. Yo quiero que lo comprendemos esto.
Mateo 13:8 dice, otra parte entró en la tierra, o sea, se fecundó, ese es el que oye la palabra y la entiende, y dio fruto, porque cuando habla en la explicación de la parábola, esta parte que entró, esta semilla que entró en la tierra buena, dice la palabra que era el que oye la palabra y la entiende. Por eso yo expliqué tanto ahorita que si no entendemos la palabra, va a ser difícil que ésta sea fecundada. Porque si no la entiendas, no la vas a confiar. Entonces debe haber una fecundación a través del que oye y entiende, y a partir de esto ya la sustancia está dentro de ti. Todo lo que tú oyes, si tú lo crees, realmente comienza la fecundación en la promesa de Dios, porque la promesa ya está escrita. Naturalmente, uno quisiera tener una evidencia a vista, pero por favor, oye esto con tus oídos espirituales. Lo que vemos y lo que sentimos no es la verdadera evidencia. Es tener la cosa y verla no es fe. O sea, ver la cosa no es fe. La fe procede a la posesión de la confianza en su promesa. Está escrito y es suficiente. Si lo digo y lo escribió anticipadamente, lo hará, porque Dios no es hombre para mentir. Entonces ya Él dijo, y lo va a hacer, ¿por qué? Porque Él lo prometió. O sea, donde hay promesa, lo que le espera es un cumplimiento. La mente humana, naturalmente, puede recibir conocimiento solo a través de los 5 sentidos. Y la fe es nuestro sentido espiritual, en certeza de lo que Dios hará, en base de lo que Dios prometió. Entonces, nosotros, cuando la palabra está fecundada, en realidad se está fecundando su promesa. Entonces, en cada circunstancia, nosotros tenemos la fe para dar una respuesta en base de la promesa, que es la sustancia dentro de nosotros. ¿Qué nos prometió, por ejemplo? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es una promesa. Lo dice. Cuando yo estoy en oración, creyendo, o sea, teniendo fe, yo lo voy a recibir. Entonces ya yo tengo la promesa, seguro. Y en este punto siempre debemos tener en cuenta Juan 15:7. Si mis palabras estuvieran en vosotros, ¿vieron? Ahí está la cosa. Si la palabra fue fecundada en ustedes, si está en su corazón, si la palabra entró en la buena tierra, la entendieron y la creyeron, dice, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ahora, obviamente vamos a decir, pero esto no es tan práctico. O sea, muchos de nosotros quisiéramos detalles o cosas más grosso, pero también detalles. Y no encontramos, porque precisamente hay un asunto por lo cual no nos unimos conscientemente con la promesa. Si su palabra en verdad está dentro de nosotros, tenemos el potencial que se llama fe para pedir y recibir, porque Él siempre obra por su palabra. Cuando su palabra está en nosotros, la promesa está por ser cumplida a través de nuestra petición. Parte de este carácter es el aprendizaje de la paciencia, porque precisamente ya hay un tiempo de paciencia que es el reposo por la confianza, y ahí viene casi el camino final. Dios nos instruye a través de Santiago 1:3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia en su carácter. Entonces, tengo la palabra fecundada, hay una situación, busco la palabra, la creo, la confío, entonces tengo el tiempo de la paciencia, la cual obviamente va a darme el carácter para yo poder obtener la promesa. Si creemos que algo se retrasa o algo aún parece ser empeorado en nuestra situación, o nos vemos en algún tipo de tribulación,
es para ser probada nuestra fe a través de la paciencia. De hecho, recuerden en Apocalipsis capítulo 12 que dice, esta es la paciencia, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia. Está dando en la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, más adelante también a los testigos, que tú has guardado ¿qué? La palabra de mi paciencia. Entonces, la palabra fecundada tiene un tipo de paciencia. Pero cualquier semilla que estamos sembrando, hay que esperarla. No sale al otro día. Entonces, este tiempo de la fertilización se rompe la propia voluntad y entras a la voluntad de Dios. La paciencia es como el impulso final hacia lo esperado por descansar plenamente su promesa. O sea, hay palabra fecundada, hay una que promesa, pero también entre la palabra y la promesa que hay paciencia. Es el cronos, nuestro cronos, donde tú te humillas, donde tú te mueres, para que entonces la semilla comienza a romperse del agua y comenzar a dar este fruto por encima de la tierra. Dios ha prometido que nuestro avance será de acuerdo con nuestra fe. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, hacemos, desarrollamos como novia y como creyentes, es en base de la fe. La paciencia es el ingrediente continuo que usted debe ejercitar a través de la fe, firme e inmovible hasta que pueda verlo esperado. Pero él lo dijo que lo va a hacer, punto. Yo no tengo que dar una lucha mental. Sencillamente yo tengo que negarme. ¿En qué? En el tiempo, en el cronos, ¿de qué? De la paciencia. En esta paciencia usted se va a negar. Entonces la evidencia se presenta para emitir su veredicto a favor de nosotros. Es con base de la evidencia de su palabra en nosotros, es que la promesa, aunque tardará, emitirá su veredicto. Nuestra fe, hermanos míos, se concentra en la veracidad de la palabra de Dios, en que sus promesas son seguros y que es imposible que Dios mienta. Esta posición emite el veredicto sobre nuestras vidas a partir del tiempo de la paciencia. Si usted rechaza las evidencias físicas de la vista y del tacto, que son contrarias, y solo cree en esta última evidencia espiritual, la sustancia, usted pronuncia el estado final de que la palabra ha sido vindicada por el veredicto que ella da siempre que está en su promesa. O sea, el veredicto ya está en su promesa. Por eso está adelantado. Por esto la fe es capaz de estar por adelantado. ¿Por qué? Porque todo el veredicto de lo que estamos esperando está en la promesa. Y como consecuencia usted será librado de un estado y entrará en otro. O sea, se dejará a sí misma, porque este es el tiempo de la paciencia, nos negamos y entramos al estado donde Dios prometió y está su promesa y será cumplido. Si usted decide que las evidencias físicas de la vista y el tacto son más confiables de la palabra de Dios Todopoderoso, entonces rechaza confiar en la evidencia de la fe hasta que Dios la desempeña. Usted mismo emite entonces su propio veredicto por la confianza de sus propios sentidos. Entonces aún no recibo. Les voy a explicar esta parte de nuevo. Pero si nosotros confiamos más las evidencias físicas, que no puedo pagar esto, que mi salud está deteriorada, que el otro, que uno, que el otro, entonces obviamente mi tacto entra a confiar no la palabra de Dios, sino de lo que yo veo. Entonces ya yo emito el propio veredicto por la confianza en los sentidos. Entonces ahí la cosa se complica para nosotros. Jesús dijo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y recuerda que la fe debe que preceder, por tanto es una condición para la posesión. Lo expliqué diciendo que este es un veredicto en base de la promesa que Dios ha dado. O sea, el veredicto está en la promesa.
Otra cosa es importante, porque también dicen algunos, váyase por allá. No es váyase por allá, es donde Dios manda. También Satanás fue a Jesús y le tendió y dijo, haga estas piedras pan y cómelas. Y él dijo, no, Satanás, obedecerá solamente a tu Dios. O sea, la fe no puede tendar el poder de Dios, como lo hizo Satanás. Por eso la fe se une siempre en la voluntad de Dios, porque obviamente está dentro de sí mismo. Y en el tema de la paciencia, tú te niegas y tú aceptas el veredicto de la promesa de vida, que todo hijo la conoce por el Espíritu Santo que le conduce. Termino que no solo fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Ahora voy a lo interesante, porque muchos decimos, yo creo en Jesús, pero no tenemos la fe de Jesús. La fe no es la impresión de un sentimiento, una especie de seguridad que puedan sentir antes de creer. Si era así, tal vez, entonces ya los sentidos serían también partícipes de esto, que tendríamos una respuesta. Eso no es fe, eso es una sensación. Los sentimientos no tienen absolutamente nada que ver con la fe, porque si entonces los sentimientos también participan, este sentir como que pone este poder almático del sentimiento pone su mano para ayudar a sentir. La fe solo tiene que ver con la palabra de Dios. Y yo estoy hablando ahora lo más importante. Lo repito, la fe solo tiene que ver con la palabra de Dios. No tiene que ver realmente con tus sentimientos. La fe solo tiene que ver con la palabra de Dios. Y mis hermanos, por favor, la palabra de Dios está en Dios, sí y amén. O sea, sus promesas es nuestro veredicto. Si podemos entender esta parte, definitivamente vamos a alcanzar aquellas cosas que todavía no se han alcanzado, estos muros que están levantando cada cierto tiempo, porque yo tengo la promesa y el veredicto está en la promesa, no está en mis sentidos, no está en las circunstancias, está en su palabra. La fe no necesita ningún sentimiento. La única pregunta que esta noche debemos hacer es, ¿lo ha prometido Dios en la Biblia? Por supuesto. La Biblia está lleno realmente de sus promesas. Si lo ha prometido, entonces hay cabida en nuestras vidas también a través de la fe. Si no había, bueno, Él no me dijo que yo voy a ser un Dios, ¿cierto? No lo dijo, entonces yo no tengo fe en eso. Él no me prometió esto nunca. Él me prometió las cosas que están escritas y son para mí, y el veredicto está en cada una de esas promesas. Lo que Él ha prometido siempre lo cumplirá, pero lo hará a su manera y en su tiempo. No necesitamos nosotros descubrir cómo Él lo va a hacer. Solamente confiar que sí está en su promesa, Él lo va a hacer. Esto es fe. Lo voy a repetir. Confiar que si está en su promesa, Él lo va a hacer. Esto es fe. Pero yo digo que más prudente es que cuando estamos en una situación, buscar la palabra que está escrita. Buscar, irse a la palabra y decir, yo lo creo, Señor. Y aquí está el veredicto de tu promesa. Comienza el diálogo con el Señor. Entra en una oración, porque entonces ahí viene, cuando ya la promesa está, ya la palabra la conoces. Entonces tú entras en una conversación, en una oratoria con Dios, como podríamos decirlo así, si se me permite. Entonces usted viene a contemplar, a dialogar, a decir, Señor, tú lo has dicho y yo he confiado. Ahora mi tiempo lo conoces tú. Yo ejerzo paciencia. Recuerden que la fe es un don de Dios. No es sustancia de tu propio potencial. Por eso estaba diciendo que Jesús nos enseñó algo muy grande. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino que el Padre que está dentro de mí hace las obras. Entonces, sublime. Esto es grande. Dios que obra en ti, su poder, no el tuyo. Tú te fortaleces en este don.
Por eso en Apocalipsis 14:12 hay una descripción de la verdadera iglesia. Los que están en esta iglesia tienen la fe de Jesús. Fíjese, la fe de Jesús no es solo nuestra fe en Él, sino la fe suya, la que realmente la tenía por el poder que estaba dentro de Él como sustancia. Examinamos cómo esta fe, por su palabra, es una realidad en nosotros, a través de la fecundación espiritual. El misterio de la novia consiste en la unidad de Dios como un esposo. Esto es inseparable de nosotros podemos vivir. O sea, no podemos vivir fuera de esta verdad. Y mediante la concepción del verbo, de la simiente divina siendo fecundada por su palabra, vamos a producir fe. Si usted no tiene la simiente divina, hermanos míos, significa que usted no ha sido fecundado por su palabra. La oyó la palabra, pero entonces no se penetró en su corazón. Si no estamos fecundados del verbo, no podemos producir fe. La novia está fecundada de la palabra. Por esto la religiosidad es un desastre ante la vida del Espíritu que produce fe. Solo aquellos que han sido fecundados por su palabra tendrán la promesa de Dios, porque la simiente de Dios está en ellos. Lo voy a repetir. Solo aquellos que han sido fecundados por su palabra tendrán la promesa de Dios, porque la simiente de Dios está en ellos. Solo la novia de Cristo, que contiene su simiente, producirá fe activa y sin frustración. Y esta fecundación viene desde el día que oímos su palabra y dimos espalda a la vida natural y sus amantes, y por el arrepentimiento genuino nos unimos incondicionalmente a sustentarnos por la palabra. Entonces, por supuesto, es un don. Porque es el don que se nos da a través de oír su palabra. Y su palabra sí es un don para ser fecundada en nuestro ser. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, nos unimos incondicionalmente en su palabra para que nosotros podamos realmente sustentarnos de su promesa. Efesios 5:31 dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice la palabra que la fe no es de todos. ¿De quiénes son la fe? De aquellos que realmente el autor de la fe está, porque el Espíritu Santo también es un don dentro de nosotros. Y dice: este misterio grande es, mas yo hablo esto en cuanto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que nos uniremos. Dejará el hombre, dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces habla de una unidad incondicional, fuera del patrón natural y de los patrones viejos, y entramos en relación Cristo e iglesia. Entonces ahí ya la palabra está fecundada. Dios llamó a su iglesia a través de Cristo y llevase a cabo esta colosal tarea de la preparación. Y creo que esta noche Dios ha permitido a comprender que si la palabra no está en nosotros, tampoco la promesa está. Porque donde está la promesa está tras la, ¿qué? Tras la palabra. Dios cumple su palabra. Entonces nosotros tenemos a Cristo, tenemos la palabra, el verbo fecundado, y en este don operamos para que realmente podemos no solo subsistirnos a través de lo espiritual, sino que podemos vencer en cada tarea que Dios nos llama a participar.
Padre, gracias